Muchas gracias, buenas noches a todos los participantes. Eh, Primero quiero agradecerles a todos por su participación, su atención y a Estudios Econométricos por el honor de darme de impartir este taller. Siendo así, vamos a comenzar con el tema microdatos con Stata. Eh, Primero, ¿qué entendemos por microdatos? Nosotros tratamos motores de bases de datos. Ya en específico voy a hablar sobre el INEI, donde trabajo. Entonces, aquí nosotros tenemos pues información detallada, individualizada, recopilada en base pues a registros, encuestas o censos, en donde podemos eh, navegar en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy presentando justamente el link donde se encuentran gran parte de las bases de datos y las investigaciones que se vienen realizando en el INEI año tras año. Aquí podemos visualizar la parte de la documentación de las encuestas. En el caso del ENAO, por ejemplo, voy a bucear un poquito. Tenemos todos los años, desde el 2004 al 2024, por trimestres, y podemos observar que tenemos la documentación a nivel de archivos, pues, .pdf, ¿no? En donde presentamos, pues, los cuestionarios, los diccionarios de datos, la ficha técnica de las diferentes encuestas. En la parte de consulta por encuestas, acá podemos bucear. Voy a bucear la encuesta nacional agropecuaria. En la parte de consulta por encuestas podemos observar lo que son las bases de datos. Cada base de datos está modulada por un código y cada código tiene una temática. Cada archivo que se pueda descargar se va a descargar con sus cuestionarios, su ficha técnica, su diccionario de variables para que el investigador pueda tener la información y pueda agarrar la documentación que requiera. En este sentido, vamos a ingresar a lo que es la encuesta nacional agropecuaria. Vamos a utilizar específicamente en estos momentos los módulos 1835, que son las buenas prácticas agrícolas, el módulo 1846, que es las características del productor agropecuario y su familia, y el módulo 1829, que son las características de la unidad agropecuaria en los últimos 12 meses. Aquí ya yo las he podido descargar tal cual se encuentran en la página web del INEI. Ya, acá están los módulos. Entonces, antes de ingresar a lo que es la encuesta, la herramienta, dar algunos tips, vamos a ver cómo está comportándose la encuesta nacional agropecuaria desde el año 2023. ¿Ya? Yo tengo acá la ficha técnica, como les mencioné, cada descarga de base de datos comprende adentro su cuestionario, su diccionario de variables. Independientemente, me descarga la ficha técnica, que aquí ya la tengo abierta. Ya podemos observar que esta investigación, vamos a irnos de frente, acá está su cobertura de la encuesta nacional agropecuaria, abarca los 24 departamentos del país y la provincia constitucional del Callao. Sus unidades de investigación elementales, que es la unidad agropecuaria, la parcela y el productor agropecuario como tal. Acá están todos sus temas investigados, que hay bastante información por bucear, dependiendo de las temáticas que deseen tomar para sus investigaciones. Las características de la encuesta, que es justamente donde quiero aterrizar. La encuesta nacional agropecuaria presenta dos tipos de subinvestigaciones, por decirlo así. Una que está dirigida a los productores agropecuarios, que corresponde ya al marco de áreas,
una nueva forma de muestreo, una nueva forma de captar la información, y otra que está dirigida a las empresas agropecuarias, que es el marco de lista. Acá tenemos sus periodos de referencias de cada temática dentro del cuestionario, quién es el informante, un productor agropecuario con una persona de 18 años y más de edad. Acá tenemos el diseño muestral, justamente donde menciona que la encuesta nacional agropecuaria, en el caso de los productores agropecuarios, marco de áreas, se entiende de que desde el año 2022 hacia atrás, nosotros manejábamos los términos de pequeños productores agropecuarios, ya, pequeños y medianos productores agropecuarios. Ahora ha cambiado la metodología de la encuesta. ¿Ya? Nosotros seguimos teniendo dos subpoblaciones, y nuestra más representativa población son los productores agropecuarios, que corresponde al marco de área, y con respecto a las empresas agropecuarias, el marco de lista. Con respecto a las personas naturales, ya no le decimos pequeños y medianos, ya hablamos de personas naturales en general. Ya como no manejamos conglomerados ni número de selección, aquí estamos manejando ya segmentos, una nueva forma de muestreo por áreas, pequeñas áreas geográficas. ¿Ya? Acá nuestro tamaño de la muestra para el año 2023 son 9.214 segmentos, en la cual se aproxima 56.000 parcelas que son conducidas por estas unidades. Y en el caso de las empresas, se está muestreando aproximadamente para ese año, se muestreó 1.691 unidades agropecuarias. Los niveles de inferencia para el caso del marco de áreas, también departamental, nacional departamental, y lo que es las empresas agropecuarias, el marco de lista, solo tiene inferencia nacional. Siendo así, vamos a ver una de las bases de datos para ver cómo se están comportando. Por ejemplo, tal cual se encuentran en la página web, la base de datos 02 CAP 100B-01, que se encuentra en, en el módulo 1829. Ahí están comprendidas dos bases de datos, el CAP 100B01 y el CAP 100B02. El CAP 100B01 corresponde prácticamente a la carátula de la encuesta. Vamos a abrir esta basecita. Voy a acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el año, el ubigeo, que es el código del departamento, provincia, distrito. Como les mencioné, ya no hablamos de conglomerados, ahora hablamos de segmentos. Y para llegar a nuestro productor ya no es el NSLU a que utilizábamos del 22 hacia atrás. Ahora estamos utilizando el NC, que es el número de segmento, y el ID Pro, que es el identificador del productor. Por lo tanto, vamos a ver cuántos registros tiene esta base. Tenemos 30.537, que son productores. Vamos a visualizar qué contiene. Si lo tomamos por su ID, número de segmento, ID Pro y el RASFIN, que es importante conocer en qué estado terminó ese productor, esa unidad agropecuaria. Estas tres variables, por lo pronto. Tenemos acá las 30.537 y acá contamos con, así están determinado el ID. El número del segmento está por 5 dígitos y el ID PROC por 2 dígitos. Sus respines. Vamos a darle un tap al respine. Una frecuencia.
Vamos a sacarle una frecuencia que utilizamos el comando tab y le coloco al final el coma M por si hubiese alguna omisión de algún respin. Pero si bien es cierto que como podemos observar, las 30.537 unidades, de las cuales 30.526 son completas. Entonces, la tasa, los productores que no se pudieron completar toda la información es mínima, ¿no? Tenemos un 0.04% comprenden 11 productores, 11 unidades agropecuarias. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mostrar toda la base. Aquí cada registro es un productor agropecuario. Ese es uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta cuando entramos a una herramienta, ya sea cualquiera. Stata, SPS, tenemos que comenzar a controlar nuestros techos, a validarlos, porque cuando vayamos haciendo los filtros en el proceso, nos vamos a ir quedando con menos registros. Y en ese momento nosotros tenemos que ir controlando nuestros techos, o sea, nuestros totales de registros, ya sea los filtros que hagamos. Entonces, aquí nosotros tenemos 30.537 unidades que tenemos las variables de, por ejemplo, una de las variables más resaltantes, que es el tipo de actividad, ¿ya? La superficie, ¿ya? Y entre otras variables que se encuentran a nivel de la unidad agropecuaria. Esta base, por el momento no la vamos a tocar, solamente es un esquema general que estamos viendo. Entonces, aquí vamos a comenzar a ingresar al cuestionario para visualizar qué es lo que nos presenta. Por ejemplo, como esa base que acabo de presentarles corresponde básicamente a un esquema de la carátula, se entiende también que todas las bases que están publicadas en el INEI, debido a la ley del secreto estadístico, entonces no salen nominadas. Entonces, tenemos las variables básicas para los estudios que necesitamos, que son el RESPIN, la identificación de la unidad agropecuaria, y entre otras variables como la información si fue proporcionada por quién, el productor, el administrador, el encargado, dónde fue ubicado, y un recuento de las parcelas por su periodo de referencia, ya sea al día de la entrevista o en los últimos 12 meses. Vamos a ir ahora a la sintaxis para minimizar y optimizar el tiempo. Ya tengo aquí los indicadores que vamos a tocar inicialmente. Entonces yo voy a iniciar, voy a establecer mi ruta. Es importante que establezcamos un sitio donde podamos tener todas nuestras basecitas para organizarnos, ¿ya? La primera base que voy a tocar con el objetivo de ver eh, un esquema de lo que es la encuesta nacional agropecuaria con respecto a sus productores es el capítulo 19, tal cual como lo podemos descargar de la base de la página web de INEGI, que es el 19 subguión cap 100 1100. Vamos un ratito al cuestionario, al capítulo 1100. ¿Qué nos presenta el 1100? Nos presenta las características del productor agropecuario y su familia. Mira, no nos vayamos a confundir con las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares tienen un tratamiento más fino para tratar lo que es la vivienda, el hogar, sus núcleos. Aquí lo tratamos de esta forma en la encuesta nacional agropecuaria. Cada encuesta tiene su metodología. Entonces, en este caso, la encuesta nacional agropecuaria trabaja en el capítulo 1100 a toda la familia del productor. ¿Cómo los identificamos? Con la 1102. El primer registro de cada unidad agropecuaria en esta matriz es el productor agropecuario. Ya los códigos que siguen después es su familia.
comprende la esposa, el hijo, el yerno, el nieto, la suegra, qué sé yo, todos todos los parientes que pueda tener el productor ahí. La 1103, la variable sexo, la 1104, la edad, y una variable más que vamos a ver es el rango, su estado civil también presenta, y el nivel educativo alcanzado, que es la 1105. Entonces vamos a entrar a la base. Tenemos, ya establecí mi ruta, voy a abrir la base. ¿Cómo se está comportando esta basecita? Voy a hacer un draw para poder identificar cuál es el ID de esta base. Hay que tener en cuenta y tocar cada base como un escenario diferente. Sabiendo esto, tenemos que identificar cuál es la temática de cada base, cuál es su caída de cada base. Su caída me refiero hasta dónde llega su llave. Bucear cuántos registros tenemos por cada base para no perdernos en el camino, porque a veces nos quedamos con una idea de que la carátula tiene 30.500 y tantas unidades. Eso tiene que prevalecer en todas las bases, pues en la encuesta nacional agropecuaria cada base es una historia diferente. Podemos encontrar por cada registro un cultivo, por cada registro una especie, por cada registro tal vez una práctica o tal vez una maquinaria o equipo. Tenemos que primero investigar a qué se basa o a qué temática cómo se está comportando la base de datos. Entonces, en esta base de datos yo estoy observando, tengo también mi número de segmento que identifica, ¿no? El ID crop, ahí estamos bien, ¿ya? Y esta base tiene una caída más. Esta base tiene, que nos identifica la 1100, que es el número de orden. Vamos a ver cómo se comporta hasta ahí. Entonces, lo que yo tenía en la carátula, un registro por cada productor, acá yo voy a tener N registros por cada unidad agropecuaria. ¿Por qué? Porque nuestra familia pueden componerlas del 1 al N. Puede ser que el productor esté solito o puede ser que el productor tenga a su esposa, a sus hijos, a los abuelitos, qué sé yo, toda la familia. Entonces aquí vamos a tener mucho más registros que en la primera base que les he mostrado. Aquí contabiliza 86.879 registros. Registros, no productores, no unidades agropecuarias, sino integrantes de la familia de cada productor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ni bien determinemos cuál es la caída de nuestra unidad o de nuestra base de datos, de nuestro módulo, en este caso que es el módulo 19 CAP1100, podemos comenzar a replantearnos todos nuestros criterios que queremos sacar, tal vez nuestros totales, porque a veces pensamos que esta base está a nivel de unidad agropecuaria, le hacemos una simple frecuencia y decimos, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy una simple frecuencia a región, 86.879 unidades agropecuarias, podríamos decir, no, ¿no? Porque acabo de mencionar que esta base tiene otra caída, que es de familia. Entonces aquí podemos entender que tenemos 86.879 registros que conforman a los integrantes de la familia del productor agropecuario. Teniendo en cuenta la temática, podemos comenzar. Yo para empezar, para estos indicadores que deseo calcular y mostrarles y comprobarles también con la publicación que también se encuentra en la página web del INEI, solo deseo quedarme con los productores. Para ello, yo me voy al cuestionario. ¿Cómo me quedaría yo con los productores? Me observo que en la 1102 el ítem 1 es mi productor agropecuario. En todas las unidades siempre va a ser el primer código. Entonces, yo aquí, el keep if me permite quedarme.
También puedo utilizar el drop, pero aquí yo quiero quedarme, el keep if me permite, me quedo con la 1102 igual a 1. Entonces yo voy a generar, puedo darle aquí a ejecutar o selecciono toda la fila y le doy control D. Ya yo, como le he dado dos veces control D, el segundo ya no me va a borrar ninguna observación, pero en la primera vez ya me borró 56.353 registros. Entonces, siendo así, ya yo me estoy quedando solamente con los productores. Ahora, nosotros si queremos comparar con la primera base que que les he mostrado, teníamos otro techo, ligeramente diferente a este. Entonces, ¿cuál es la causa de esta diferencia? Nosotros tenemos que tener en cuenta también para poder cuadrar estos totales nuestro resultado de la encuesta, que es el RESIN en este caso. Por ejemplo, como han podido observar, aquí han pasado todas las completas, las 30.526 completas. No sé si nos acordamos que habían un puchito de unidades incompletas. Vamos a ver aquí arriba, si lo tengo, aquí tenemos las 11. Ahora, estas incompletas, si bien es cierto, hay información importante que podemos rescatar, porque acordémonos que estamos en el capítulo 1100 y para que el encuestador haya llegado eh, en una entrevista directa con el productor hasta el capítulo 1100 ha tenido que pasar los 10 primeros capítulos, del 100 al 900.000. Ha tenido que llegar hasta ahí. Entonces, es decir, estas 11 incompletas es probable que se hayan quedado en uno de estos capítulos. Dada la investigación que cada persona necesitase en su momento, puede mapear estas 11 hasta dónde se han quedado, sea 200, 300, 400, 500, 600, ya sea el tipo de investigación que requiera. Pero hasta el 1100 no han llegado estas 11 unidades agropecuarias. Entonces, teniendo en cuenta ello, nosotros vamos a trabajar con las 30.526. Por lo tanto, ya yo tengo mapeado mis totales. Estoy trabajando con eso. Ya identifiqué que por mi RESFIN, esas incompletas no llegaron al 100. Entonces, yo siempre tengo bastante la costumbre de mapear mis techos. Y así voy avanzando. De esa manera yo me aseguro que los totales que estoy sacando sean acordes a lo que yo voy avanzando, a mis filtros, a mis construcciones y a mis variables que voy creando. Entonces, voy aquí a generar dos, dos indicadores, por decirlo así, dos estimaciones a la vez, que son mis grupos de edad y mi nivel educativo. El GNE me permite crear variables en base a construcciones predeterminadas. Entonces, yo para agarrar mis grupos de edad, estoy agarrando primero la variable 1104A. La 1104A en el cuestionario es el año, los años cumplidos. Ya, la 1104AB es cuando la persona tiene menos de un año, entonces se le colocan los necesitos. Entonces, nosotros, como sabemos que el informante es una persona calificada mayor de 18 años a más, no vamos a tener estos casos. Entonces, aquí vamos a ranguear con una variable los rangos de edad del productor agropecuario. Entonces, ¿cuáles van a ser mis rangos de acuerdo a la investigación y a la publicación ya determinada? De 15 a 34, de 35 a 49, de 50 a 64 y de 65 años a más. Que son los rangos que se han investigado y ya han sido publicados. Entonces, con el Generate, yo voy a hacer mi rango de edad. Mayor o igual a 15 y menor o igual a 34. Y de esta manera voy a hacer la secuencia de estos rangos ya mencionados. Voy a correrlo rápidamente. Aquí ya yo generé la variable. Aquí ya yo generé la variable. Pero voy a mostrar
la variable para que se den cuenta cómo va filtrando. Entonces, yo tengo acá, para mi primer productor, tiene 52 años. ¿En qué rango va a estar? En mi rango 3, que es de 50 a 64 años. Entonces, yo le voy a hacer ahorita un tap, una frecuencia a esta variable que acabo de generar. Siempre le agarro costumbre al colocarle el coma M para ver si presenta alguna omisión esta variable que acabo de construir. ¿Por qué? Porque cuando tratamos variables de este tipo, es bastante mapeado que puedo yo identificarlas rápidamente. Pero cuando agarramos precios, cuando agarramos a veces otro tipo de variables que queramos rankear, va a haber bastante, tal vez un tema de vacíos, por alguna razón, ¿no? Por los pases en particular, porque aquí en la encuesta nacional agropecuaria las emisiones son nulas, ¿ya? No trabajamos a nivel de emisiones. Eh, Toda la data tiene su información que ha sido brindada por el productor agropecuario. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que la base de datos, por más que tengamos las 30.000 unidades, no tiene un filtro fluido en todas las variables, porque no todas las variables son necesarias ser llenadas. Entonces, ¿por qué? Porque si podemos, ya aquí ya tenemos, por decirlo así, una variable que no se va a llenar, que va a estar en blanco. Entonces tenemos que tener en cuenta esos vacíos, por decirlo así, debido al propio comportamiento de los flujos de la base de datos y de la metodología que esto acapara, ¿no? Entonces ya yo generé aquí la variable y le voy a poner su etiqueta para poder identificar en qué rango se encuentran mis productores. ¿Ya? Y le voy a asignar, ¿no? Voy a hacer una frecuencia de estos rangos de edad generados y cómo se van comportando mis 30.526 productores. Esto es con respecto a los grupos de edad. Vamos a hacer lo mismo con respecto al nivel educativo, que abarca la 1105, el nivel de educación alcanzado. Acá lo tenemos bastante desagregado. La primaria, la secundaria, la superior no universitaria y la superior universitaria. Nosotros queremos resumirlo a solamente primaria, secundaria, no universitaria y universitaria. Entonces, vamos a generar una variable nivel educativo. Vamos a también presentar la 1105 para observar cómo se va agrupando, ya que como tenemos secundaria completa, incompleta, primaria completa, completa, vemos cómo se van agrupando en primaria, por decirlo así. Primaria, completa, incompleta, primaria. Y así todo mi registro. Le voy a poner sus etiquetas y también quiero observar cómo se va comportando esta variable. Entonces le voy a hacer un tab, una frecuencia y observamos la distribución de esta variable. Siendo así, ya yo tengo aquí la construcción de las variables que necesito para hacer mis estimaciones significativas. Para ello, ¿qué necesito? Como estamos trabajando una base de datos muestral que está en base a una selección de segmentos, tenemos que establecer el diseño propiamente dicho. Entonces vamos a utilizar este, esta secuencia donde nosotros vamos a poner la primera unidad de muestreo, que es el número del segmento, nuestro factor que se llama factor productor, factor de expansión del productor y cómo están agrupados esta muestra por sus estratos. ¿Ya? Entonces vamos a correr esta línea. Aquí ya yo corrí mi diseño muestral y ya yo puedo generar mis proporciones. En este caso yo necesito la proporción primero. Vamos a ver
nuestra variable 1103, que es la variable G. Está determinado simplemente hombre-mujer. Vamos a correr la línea de la proporción de sexo. Entonces nosotros tenemos acá una tablita. Esta tablita nos muestra su distribución, hombre-mujer, que es el porcentaje sobre el total de los productores, pero ya con los pesos determinados para llegar a una estimación poblacional. Teniendo esto en cuenta, nosotros aquí lo vemos más o menos 68 punto y tanto, 32 y tanto, ¿no? Por ahí más o menos. Pero más o menos para naturalizar esto, aquí estoy aplicando un tema de matrices, que es importante conocer para poder tener nuestros datos mejor visualizados, más que todo por la visualización, y este es un tema de forma, eh, debido a que cada investigador va a tener sus necesidades en particular, dependiendo en dónde quiera basar su información, en dónde quiera arrojar la información, ya sea a un archivo Excel o simplemente quiera visualizarlo acá en el Stata o desea hacer una exportación de las tablas del Stata a Excel. Lo vamos a ver poco a poco. Yo en este caso, mi necesidad es mostrarles de manera más práctica, visualmente hablando, para que puedan ver estos porcentajes. Si bien es cierto, este cuadro me presenta la estimación, que es la proporción, también me presenta su error estándar y me presenta también el intervalo de confianza, ¿ya? Pero este cuadro esconde más información. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí yo tengo mi matriz estructurada. ¿Yo cómo defino una matriz vacía? Matriz define A igual, y acá le pongo mi función. Quiero una columna, quiero una fila, dos columnas. Entonces vamos a correr esta línea y vamos a ver cómo se presenta. ¿Ya? Una fila, dos columnas. Esta es la forma en que yo genero una matriz vacía. ¿Para qué la he generado? ¿No? Porque quiero jalar la información de este cuadro e ingresarla, tenerla de una manera, hablando de forma, para que se pueda visualizar mejor. Esto podría terminar muy bien si lo vaciamos en un Excel. Vamos a continuar. Yo voy a, de este cuadrito, yo lo voy a captar acá y lo voy a vaciar en mi matriz B. Voy a correr esta línea y voy a mostrar qué me presenta esta información. ¿Cómo capté esta información? Con esta función. Teniendo ya capturado este cuadro, esta información, yo lo voy a vaciar en esta matriz B. Por eso aquí ya simplemente lo estoy listando. Aquí mi primera fila sigue siendo la proporción, acá está el error estándar, me muestra los intervalos. Entonces, ¿yo qué necesito para poder mostrar? Simplemente necesito de esta matriz que acabo de generar, simplemente necesito las dos filas. La estimación, mi error estándar, lo multiplico por 100 porque es un porcentaje, ¿ya? Y le agrego esta matriz vacía. Vamos a generar esta línea y la voy a visualizar. Entonces, acá ya está multiplicado por 100. Entonces, este sería 68.03 y 31.96. Este es mi error estándar. Este de aquí es esta matriz que estoy generando en blanco. ¿Y por qué le he anexado? Le anexo de esta forma. ¿Por qué le he anexado? Porque ahí voy a vaciar el coeficiente de variación. Básicamente, cuando uno necesita hacer una construcción en base a una información muestral que la estamos estimando poblacionalmente, necesitamos saber si esta información es referencial o no. Y esto lo podemos saber con el coeficiente de variación. Ahora, yo lo quiero transponer.
¿Cómo lo transpongo? Agarro esta matriz que acabo de generar, que es esta de aquí, y la quiero transponer. Vamos a visualizar cómo se ha transpuesto. Entonces tengo aquí hombre, mujer, mi error estándar, y aquí se va a vaciar mi coeficiente de variación. Aquí yo hago la construcción del coeficiente de variación. Pero antes de llegar a esto, vamos a visualizar este dato tal cual, si es igual a lo que la publicación ya, ya se ha publicado, ¿no? Ya se ha presentado. Entonces vamos a buscar, creo que está en la página 30. Vamos a ver. Ya, acá lo tenemos. Análisis de género, porcentaje de productores agropecuarios por sexo. Acá la encuesta nacional agropecuaria está presentando una serie en donde nosotros estamos trabajando ahorita con el año 2023. Entonces, aquí me está mostrando 68,0 y 32,0. Siendo así, yo tengo acá mis proporciones también. Si nosotros pasamos por esto, por un redondeo, estamos llegando a lo mismo que está publicado. Entonces, por el momento, estamos igual. Entonces, aquí yo voy a generar mi coeficiente de variación. El coeficiente de variación se va a construir entre el error estándar entre la estimación. Entonces, aquí yo con esta función voy a dividir mi error estándar entre el estimador, que es mi segunda columna entre la primera, y esto va a buclear mi primera y segunda fila. Son son solamente dos registros, hombre y mujer. Por eso es que le estoy haciendo un bucle con estos dos registros en donde va a dividir mi error estándar entre mi estimación por 100 y lo va a vaciar a esta matriz, que es la matriz CT. Entonces yo voy a correr esto y voy a visualizar. Y aquí está mi coeficiente de variación, que es la división de mi error estándar entre mi estimador, que es mi proporción. Siendo así, ya yo tengo mi pequeña matriz lista. Entonces ahora aquí va a entrar otro amigo más, que son los frames. Los frames me ayudan a vaciar esta información que yo tengo acá, que estoy visualizando acá, como una datita independiente. Voy a crear un frame con nombre matriz, hasta ahí, no vemos nada, y voy a cambiar de lo que por default yo estoy en esta data, que es mi CAP 100.100, mi CAP 1100, perdón, voy a cambiar a la matriz que he generado, que por el momento está vacía, no tengo nada ahí. Entonces, ya cambié, no hay nada. Entonces, ¿cómo la baseo esta información? ¿Cómo yo baseo a esta nueva matriz, a este frame que he generado? Entonces, yo aquí le estoy llamando a mi matriz CP, ya, y lo estoy colocando en error subguión a todas sus columnitas y las la voy a vaciar aquí, como una tablita, como una basecita pequeñita. Y voy a enumerarla para no perder el sentido de qué cosa es cada fila. Hombre, mujer. En este caso es algo, son dos líneas, no hay problema. Voy a renombrarlas. ¿Qué son estas columnas? Tenemos que tener en cuenta que la primera era el estimador, el error estándar y la última era el coeficiente variable. Lo que necesitamos para poder analizar estas variables. Después podemos generar una variable donde podemos ponerle el índice si es que el coeficiente de variación es mayor al 15%, esto nos va a decir si es referencial o no. Pero a simple vista podemos observar que no lo es, por eso no me va a generar ninguna. Hasta ahí, de manera de forma y fondo con respecto a la construcción y de forma con respecto a la visualización, ya tenemos los datos
de la variable sexo de los productores agropecuarios de la encuesta nacional agropecuaria. Yo ahí ya he explicado toda la secuencia de mi matriz, de mis frames, para poder llegar a ello. Yo quiero regresar a mi matriz por default. ¿Cuál era mi matriz por default? Mi módulo 19, subguión, cap 100. Para ello, tengo que utilizar el comando frame chain default. Por default me va a llevar a la anterior matriz. Volvemos a la anterior. Ahora, para asegurarme, porque si en el proceso sigo generando más matrices, voy a eliminar la matriz que había generado para vaciar esta información de la variable C. ¿Por qué? Porque sigo con mi proporción, pero ¿de qué? También hemos generado un grupo de edad y nivel educativo. ¿Ya? La facilidad de que de esta base podemos generar varios indicadores que ya han sido publicados. Voy a sacar la proporción de mi grupo de edad. Aquí ya voy a avanzar más rápido porque ya lo siguiente lo he explicado precedentemente. Entonces, yo voy a generar mi grupo de edad. Como podemos observar aquí, no se visualiza. La mejor manera de visualizar datos estimados significativamente ni siquiera es a veces con los cuadritos que nos generan la salida del estado. Es con un gráfico que nos pueda visualizar su tendencia, su comportamiento, pero como son pocas categorías y estamos hablando de un año, lo estamos manejando de esta forma. Entonces, ya hemos generado la proporción del grupo de edad y ya acá yo voy a generar mi matriz en blanco, voy a vaciar mi matriz de este cuadro que está aquí a mi matriz B, lo mismo. Voy a quedarme solo con el estimador, el error estándar, voy a transponerlo y voy a mostrar. Acá están mis 4 grupos de edad y mi estimador. Vamos a ver, estos son los grupos de edad, ¿no? Los grupos de edad, vamos a ver, aquí están, con los grupos de edad. Para el año 2023 tenemos, voy a manejarlo de esta forma para poder visualizarlo. De 15 a 34 años tenemos para el año 2023 10%, de 35 a 49, 29,5, de 50 a 64 años, 34,6 y de 65 a más, 25,9. Con sus respectivos redondeos llegamos. Generamos el coeficiente de variación, trabajamos con los frames, acá estoy trabajando con un poquito de matrices y frames combinados para que nos pueda dar una forma interesante a los datos. Vamos a llegar a ello. Hasta ahorita aquí lo vemos, solo numeritos, puros códigos. Voy a tratar de darle su caída para no perder relación de qué son las filas, para no perder relación de qué son las columnas y identificar si los datos son referenciales. Siendo así, ya yo tengo mi datita, puedo guardarlo, puedo copiarlo, puedo utilizar un Excel. Si son pocos datos, puedo trabajarlo así y hasta ahí tenemos lo que es grupos de datos. Vamos a regresar a nuestra matriz por defecto, que es la misma, el CAP 1000T. Vamos a eliminar la matriz que hemos generado y vamos a generar el nivel educativo. El nivel educativo. También, ahora, aquí no podemos visualizar bien los porcentajes. Vamos a llegar hasta acá. Con respecto al nivel educativo, vamos a buscarlo acá en la publicación. Bien. Acá tenemos porcentaje de los productores agropecuarios según nivel de educación alcanzado. Vamos a basarnos en el año
2023, ya, que son los datos del país más grande. En este caso, presentamos el SIG nivel 8,6. Y justo aquí están ordenados de acuerdo a los niveles, ¿no? SIG nivel primaria, 48,4, secundaria, 32,9, superior no universitaria, 4,2 y superior universitaria, 5,8, que redondeando pues llegaríamos a lo que ya está publicado. Aquellos son los tres indicadores que pueden darnos un esquema de las características del productor agropecuario, que corresponde en este caso al capítulo 1 de la publicación. ¿Ya? Entonces, aquí ya no voy a entrar en matrices para poder avanzar. Acá tengo otro indicador. Este indicador se va a construir en base al 02 CAP 100B 2. Esta base no podemos pegarnos y decir, nivel de la unidad agropecuaria. Vamos a ver con un simple, con cuántos datos tenemos. Datos, ¿qué serán estos datos? Tenemos 109.346. Muy diferente a lo que es el productor y su familia, muy diferente a lo que es la carátula, ¿cierto? Hasta ahí estamos en diferentes niveles. ¿Esto a qué nivel estará? Vamos a ver con un bro. Yo voy a jalar aquí las variables que voy a requerir para este indicador. El número del segmento, el IP del productor, el RESPIN y la 147. ¿Qué será la 147? El número de la parcela. Ya por ahí ya tenemos una gran referencia a qué nivel se encuentra esta base de datos. Entonces, tenemos aquí el primer segmento, el primer productor. Solo tenemos una parcela. Vamos a ver aquí el segundo segmento, el primer productor. Aquí tenemos tres parcelas. Vamos a ordenarlos, ¿ya? Lo vamos a ordenar por productor y por su número de parcela, con el sol. Entonces aquí ya estamos observando que la caída de cada registro es una parcela, ¿ya? Entonces, para poder analizar cada base, primero tenemos que analizar sus techos, la caída, qué variables tienen, qué tipo de variables comprenden y relacionándolos siempre con el cuestionario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto es una herramienta poderosísima, excelente, práctica. Algunos lo consideran más práctica que el SPS, tal vez, o a modo usuario el SPS, es al gusto, pero siguen siendo herramientas que por sí solas no van a hacer nada si es que el investigador no sabe con qué data está trabajando, con qué metodología y qué variables la comprende. Entonces la herramienta queda a un ladito cuando se trata de investigar. Si bien es cierto, nos ayuda a calcular grandes cantidades de datos, pero es en sí la esencia, ¿no? Ver primero la metodología, qué datos tenemos, qué unidades elementales está trabajando cada base de datos. Entonces acá vamos a ver el tema del título de propiedad. Esta variable 112 y 111 nos dicen la empresa o usted en este caso la literal está basada para ambos cuestionarios que tenemos. Eh, el 111, cada ítem es un aspecto: propietario, comunal, arrendatario y posesionario. ¿Cómo se comporta esta variable dicotómica? Unos y ceros. Si es propietario, uno; si no lo es, ceros, para estas cuatro variables. Y la 112, si es una variable categórica que comprende, vamos a hacer de una frecuencia,
Cuando es marcado propietario, recién se apertura esta variable, que sin título ni trámite mencionan acá. Ahora, solamente la 112 se va a aperturar cuando en la 111 sub-1 haya marcado 1. Entonces, ¿qué comprende la 102? Con título inscrito en registros, con título no inscrito en registros. Y los otros dos son sin título. Nosotros queremos investigar ahorita los propietarios que tengan título, porque hay propietarios que no tienen título. Eso no queremos investigar en esta construcción que vamos. Entonces, vamos a generar una variable donde vamos a identificar los que tienen títulos, que son en la 112, los primeros dos, el ítem 1 y 2, y la diferencia que lo vamos a utilizar para armar nuestros techos. Vamos a hacerle un tab, control D, vamos a generar y le vamos a dar una frecuencia. Tenemos vacíos. ¿Por qué tenemos vacíos? Diremos, ¿no? ¿Por qué tenemos vacíos? Porque no todas las parcelas son propietarias. Estas parcelas son otros tipos de tenencia, por ende no van a ingresar acá. Por eso es importante controlar los techos. Y no es que haya omisión, es que simplemente el flujo de la información es así, la realidad es así. No todos son propietarios. Algunos son comuneros, otros son arrendatarios, otros posesionales, tienen diferentes tipos de tenencia. Por eso es que vamos a tener estas vacías y por eso es que justamente les decía que es importante controlar estos vacíos u omisiones, como nos deseen llamar, ¿no? Pero estos son por flujos, por los flujos mismos, por el comportamiento de la misma realidad. No todas las variables necesariamente van a estar con información. Entonces, siendo así, yo no quiero esta base grande a nivel de parcelas. Yo quiero quedarme solamente con los registros únicamente a nivel del productor e identificar los que son propietarios y a su vez los que tienen títulos. Entonces, yo le voy a dar le voy a hacer un collapse, es decir, toda esta gran base la voy a llevar a nivel del productor y le voy a hacer un máximo a la 111.1. ¿Por qué? Porque quiero saber a nivel del productor si alguna de sus parcelas es propietaria. Y quiero saber si alguna de sus parcelas cuenta con título, porque yo le he puesto uno a los que tienen título inscrito y no inscrito en registros públicos. La voy a llevar a la base a nivel de la unidad. Aquí están todas las variables. Le voy a hacer su eh, diseño muestral y voy a sacar de frente su proporción, ¿ya? La proporción con respecto a esta variable, vamos, aquí no se visualiza bien, pero lo vamos a cotejar ahorita justamente con la salida. Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con título de propiedad de al menos una de las parcelas que conforman la unidad agropecuaria. Para el año 2023 tenemos este comportamiento. 72,8 los que están sin título y 27,2 los que tienen título. Tal cual está publicado. Aquí quería exportar toda esta base. Vamos a ver, vamos a exportarla, teniendo en cuenta que son 30.449 registros. Por si desean exportar alguna vez la base, utilizamos el comando export Excel, using el nombre del archivo Excel, el shape, que es la hoja en donde y el nombre que se le va a asignar a esa hoja, en donde las variables van a estar en la primera fila y todo va a estar sin ley. Vamos a exportar y vamos a ir en donde se ha generado, aquí, que es la ruta base donde yo he realizado mi primera fila del do. Aquí están los 30.449, claro, incluyendo el encabezado. Tengo toda mi base, por si ustedes desean utilizarla para
alguna investigación en Excel, sacar algunas frecuencias rápidas, utilizar sus tablas personalizadas, es al gusto. Y el último indicador que vamos a hablar de solo los fertilizantes. Ya, para ello vamos a utilizar la base CAP 300 AC. Vamos a ver cómo se comporta esta base. Esta base, vamos a sacar su segmento, el IPROP, su región, su región, y no observamos que tuviese alguna otra caída. Siendo así, podemos definir que esta base está a nivel de la unidad agropecuaria. Quiere decir que cada registro es una unidad agropecuaria. Por eso justamente estamos por ahí, los 30.233. Por flujo o por incompletas tal vez no han llegado. Vamos a ver cómo es el capítulo 300 rápidamente, porque se nos va la hora. Este es el capítulo 300, donde nos menciona las buenas prácticas agrícolas. Se dividen en dos secciones, las no condicionadas, que es la A, y las condicionadas, que son la B. Por el momento vamos a utilizar solamente estas dos variables, fertilizantes y plaguicidas. Entonces, aquí voy a generar una variable donde mi ítem 14, 14 y 15 sea así, o sea, tenga la selección, vamos a verlo acá también, 14 y 15. Tenga la selección y la 15 sea no. Con eso definimos que sean solo fertilizantes. ¿Ya? Hasta ahí se ha generado una parte de esta variable, del indicador. Pero ¿cómo generamos su diferencia para poder calcular una proporción? Es determinando que si aquí colocamos I en la primera, que sea fertilizantes y que no tenga plaguicidas, en su diferencia es que tenga fertilizantes o tenga plaguicidas. Eso no los vamos a contar. ¿Ya? Acá como mencionan no, no, marcó no, 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 el indicador no aplica, no va a aplicar para ello. Y no es porque haya omisión, simplemente es el flujo. El productor agropecuario mencionó que en estas unidades no utilizaba ni fertilizantes ni plaguicidas. Qué bueno sería si todos fueran así, pero la realidad es otra. Entonces, aquí sí está mencionando, por lo tanto sí está aplicando el indicador. ¿Dónde aplica el indicador? ¿Dónde es un acierto? En donde solamente utilizan fertilizantes y acá no utilizan plaguicidas. Entonces, yo voy a aquí generar mi diseño muestral, que es lo mismo, mi número de segmento, el factor y los estratos por los que han sido muestreados. Y voy a generar mi proporción de esta variable. Voy a ir rápidamente a los resultados de esta variable que está en la página 63. Porcentaje de productores agropecuarios que utilizan solo fertilizantes. Y para el año 2023 fue un 12,0, tal cual está saliendo acá, como lo podemos observar. Entonces, utilizando las bases tal cual están publicadas, la información que nos presentan, su ficha técnica y todo lo que nos pueda proporcionar, nos ayuda bastante el INEI en los temas de microdatos a poder utilizar estos recursos para nuestras investigaciones. Recuerden, cada vez que agarren una base de datos, controlen sus variables, sus totales, y vean la caída de cada base de datos para poder ambientarnos a la metodología de las investigaciones. No todas las bases de datos están ahí del productor agropecuario, en este caso de la encuesta nacional agropecuaria.
Es todo cuanto he podido ofrecerles en esta oportunidad, agradeciendo Estudios Econométricos por impartir este taller. Muchas gracias con todo. Muchas gracias, licenciada Diana. Entonces, por lo tanto, quizá de repente en la sala algunas preguntas. Nos acompaña José Humberto Meneses. Buenas noches, José. De repente alguna pregunta adicional. Buenas noches. Antes que nada, felicitar por su brillante exposición y el gran dominio que tiene con el Stata y en la presentación de los datos a nuestra Muchas gracias. expositora. Eh, Solamente, bueno, ahí había unos comentarios que estaba haciendo en el chat, pero yo creo que ya oportunamente se ha mencionado. Sí, justamente los estoy leyendo. Eh, sí, espero que toda la información que se les haya brindado pues haya sido de claridad en esta oportunidad. Muchas gracias por su comentario. Ujú. Muchas gracias, José. Y también en la sala agradecemos a todos los estudiantes ubicados en el Perú y también a los estudiantes e investigadores que se ubican en diferentes partes de América Latina y a nivel del mundo por participar en la Semana del Economista Peruano. Entonces, de Estudios Econométricos, extendemos nuestras felicitaciones a todos los economistas de Perú que se encuentran en el Perú y a nivel internacional ejerciendo su profesión como economista. Muchas gracias y nos veremos en otras ediciones para seguir contando grandes experiencias en cuanto a los diferentes talleres, conferencias, seminarios que realiza Estudios Econométricos. Hasta luego, estimados jóvenes.